prácticamente a falta de datos fidedignos que demuestren que la vacuna es apropiada o no, se ha convertido a nivel mundial, prácticamente no hay distinción de zonas en el globo terráqueo donde el comportamiento de la gente sea diferente. Hay un distanciamiento, podemos llamarlo un rechazo de tal magnitud hacia la cuestión de la vacuna contra el COVID-19 que impide que los países puedan llegar a la que es considerada la situación más adecuada para enfrentar al virus, que es la denominada inmunidad de rebaño. ¿De qué se trata la inmunidad de rebaño? Es una condición en la cual un número muy importante de personas tienen las defensas necesarias para enfrentar la infección. Ese número de personas elevado, que se estima habitualmente en el orden del 70% de la población, no elimina la presencia de la enfermedad. Eso es importante aclararlo. Lo que esa inmunidad denominada de rebaño hace es reducir las posibilidades de contagio y evitar la característica epidémica que tiene un virus sin control. Ya sea que esa inmunidad es adquirida por haber resistido a la enfermedad en una etapa anterior de la persona y haber creado en sí mismo las defensas necesarias, o mediante el apoyo bioquímico que representan las vacunas, que se supone son la manera de proveerle al cuerpo las defensas que su sistema inmune no ha podido desarrollar, o bien por no haber adquirido la enfermedad, o bien porque su sistema inmune es deficitario, es débil, y no crea entonces los recursos necesarios para hacer frente al flagelo. Te voy a interrumpir porque nos están escribiendo. Guillermo Héctor Méndez, desde Argentina, que nos está viendo, que les aclaro, él tiene la segunda dosis de la vacuna para el COVID en Argentina, el Sputnik. Nos está viendo Teresa Sandoval Salazar, que dice saludos, y Guillermo dice muy interesante para los que no se vacunaron. Un saludo al amigo Guillermo, que lo extrañamos mucho, pero que siempre está presente en nuestro pensamiento. Continuando con lo que manifestábamos, la recurrente falta de disposición para la vacunación, ¿a qué se debe? Porque hay médicos también que no se quieren vacunar, no solamente ciudadanos comunes. En general tiene una serie de argumentos
que por su extensión no tenemos posibilidades de analizar cada uno de ellos. Lo que podemos decir es que en los casos de pensamiento más riguroso y crítico, se alega que la incorporación de virus debilitado en el cuerpo para provocar el desarrollo de anticuerpos con posibilidades de vencer al virus, que no es precisamente la característica que tiene este sistema vacunatorio. Exacto. Porque ese modelo de vacunación corresponde a épocas anteriores y enfermedades distintas. Pero además de ese argumento, existen muchos otros que dijimos que por su extensión no nos es posible ahora cada uno de ellos analizarlo en profundidad, porque además en muchos casos son tan irrelevantes, perdónenme el juicio de valor que hago sobre esas opiniones en particular, pero que no justifican puntualizar una respuesta para ellos. Lo que sí podemos hablar es desde el lado de la recomendación a la vacuna, a la vacunación, es hacer historia, es pensar qué pasó, qué sucedió en el pasado. Amén de los datos estadísticos que en la actualidad nos señalan que más del 95% de las personas que han sucumbido al virus son particularmente las que no se han vacunado. Ese dato tendría que ser lo suficientemente importante y de peso como para convencer a la persona que tenga una posición negativa. Pero hay detractores, incluso médicos, que dicen que muchos de los que se mueren es porque fueron vacunados. Las estadísticas, podemos creerlas o no, pero las estadísticas que se están desde los organismos de salud se están dando a conocer, se suponen y se reputan verificables, con lo cual negarlas requeriría de aportar datos lo suficientemente evidenciados como para decir que nos están mintiendo con los datos de los organismos de salud. Pero yo no creo que quienes sostienen en esas posiciones contrarias tengan esos datos o tengan interés en facilitarlos al conocimiento público. Porque lo más leve que podemos hacer es desconfiar de las afirmaciones que no están fundadas en datos verificables. Sostener una opinión desde la afirmación nada más es muy fácil, pero no es científico. Por lo tanto, en una cuestión tan importante como es la salud del ser humano, en una situación en la cual hay una fuerte crisis a nivel mundial,
deberíamos ser muy rigurosos en la elección de las opiniones que vertemos y en los datos que manejamos. Antes se había hablado de que hay que hacer un recordatorio histórico de qué sucedió en la humanidad en épocas anteriores con respecto a las vacunaciones. No de la del COVID porque es inmediata, pero no es la primera pandemia que sufre la humanidad. No. Y no es la primera epidemia que termina azotando zonas muy importantes e incluso naciones enteras. Recordemos que hasta el siglo XIX la longevidad era una palabra excluida es cierto, del acervo del lenguaje común y popular, porque no se habla de aquello que no existe. Y en los siglos anteriores, la posibilidad de alcanzar longevidad era muy reducida. ¿Y por qué? Amén de las deficiencias alimentarias que pudieron tener a través de las diversas guerras regiones muy importantes del mundo y las hambrunas generalizadas en Europa, por ejemplo, que incitaron a la inmigración que enriqueció demográficamente, por ejemplo, a este país, y también en el sur del continente, a países como Brasil y la Argentina. La inmigración traía gente esperanzada en un futuro mejor por las condiciones económicas y de hambruna que existían en Europa. Pero además, las expectativas de vida eran mucho más limitadas que las actuales o las de 50 años atrás, porque las enfermedades epidémicas purgaban la demografía en cada uno de los países casi sin exclusión. Y es a partir de mediados del siglo XIX que el comienzo del uso de las vacunas comienza lentamente a erradicar esas enfermedades causantes de enormes mortalidades a nivel mundial. La aparición de vacunas que corrigieron a partir de la vacuna de la rabia, corrigieron las condiciones de salud de grandes masas de población a través de vacunación masiva. Esa aparición de la novedosa arma para enfrentar las enfermedades permitió en gran parte prolongar las expectativas de vida de la gente.
comenzaron a superarse los límites que antes determinaban que la vida del ser humano promedio no llegaba ni a los 50 años. Entonces, la vacunación, que en muchos casos logró erradicar la tuberculosis, la rabia, el tifus, la polio. La polio fue una de las, podría decirse, una de las últimas. Sí, es cierto. Porque se dio en la década de los 50, ya en pleno siglo XX. Pero antes de eso la vacunación venía cumpliendo los requerimientos de defensa básica de la salud de la población. Entonces debemos recordar que, por ejemplo, los colegios donde la asistencia es generalizada de niños y por lo tanto es un posible foco y fuente de contagios, se solventó con la aplicación de un set de vacunas que pusieran a los infantes y por lo tanto a los componentes de su familia a salvo de enfermedades que tradicionalmente habían hecho estragos. Entonces nos acostumbramos a convivir con las vacunas. O sea, todo ser vivo hoy en la actualidad recibió en su infancia un set de vacunas, todos, que los obligaba, o sea, que eran obligados a tomarlas. Si no, no podías entrar al colegio. Claro. Puede ser que en algunos establecimientos educacionales privados se obviara esto, pero en los de corte público, solventados por el Estado, era obligatorio. Por lo tanto, podemos decir que un número muy importante de la humanidad está vivo gracias a la vacuna. Pero que además se acostumbró a vivir con las vacunas. No trajo fallas genéticas ni ningún tipo de cosas raras. Y que no se levantaron oleadas de juicios y criterios y denuestos en contra de esas vacunaciones. Se lo tomó como algo natural, lo que hace aparecer a este efluvio de disconformidad con la vacuna, lo hace aparecer fuera de contexto, fuera de la realidad. Porque si antes, desde tu infancia, conviviste con las distintas vacunas, hoy el único argumento que queda en pie es que las vacunas contra el COVID-19 no han alcanzado el total de etapas de prueba que se requiere habitualmente en los organismos internacionales de salud. Pero hay que reconocer que la urgencia de la situación obligaba a recurrir a métodos extraordinarios. Pueden decirnos que todo esto que estamos manifestando es argumentativo, pero como lo hemos reflejado en relación a cosas que sí sucedieron,
¿Cuál fue la expectativa de vida antes de la vacunación, de la aparición de las vacunas? En el último siglo y medio, ¿qué ha sucedido con la ampliación de esa expectativa de vida? ¿Y qué relación tiene esta circunstancia con el prolongamiento de la vida humana? Y hablar hoy de longevidad no se torna algo raro y extraño, es natural. Hoy existen en todo el mundo, pero particularmente en este país, existen comunidades enteras destinadas a los miembros de la tercera edad, Es cierto. para que en su etapa de retiro tengan un lugar de convivencia con sus pares, con sus congéneres de igual condición, donde la sociabilización sea factible y que no interfiera el desenvolvimiento de las actividades de la tercera edad con el resto de los grupos etarios. Es cierto. Es cierto. Eso no existía. Antes. Podemos hacer historia hablando de datos fidedignos, pero la realidad nos impulsa a decir que si bien admitimos que queda mucha tela por cortar, mucho análisis para hacer, pero creemos que están dadas las condiciones para que la gente resigne su rechazo a la vacunación y se pueda alcanzar algo que en la actualidad, a pesar de la existencia de las vacunas, no se ha podido lograr, porque en las mejores condiciones los países desarrollados no han superado el 50%. O sea que estamos muy lejos de la condición ideal, entre comillas, denominada inmunidad de rebaño. Entonces hay que replantearse personalmente cada uno de nosotros nuestra posición con respecto al tema, porque lo que está en juego no es nuestra salud solamente. Fundamentalmente somos factores de transmisión de enfermedad, porque el contacto con el resto de los seres humanos, por las necesidades sociales, nos pone en condiciones de ser portadores asintomáticos. En una palabra, bombas de tiempo caminando. Esto implica asumir una responsabilidad que excede nuestro ámbito puramente personal y especulativo. No se trata ya de las libertades individuales, entre comillas, que tanto se exhiben, sino de una necesidad que es procurar el cuidado del otro, ya que el término del otro se ha puesto tan de moda para hablar sobre distintas causas. Realmente tomemos esa bandera y cumplamos con llevar adelante el plan inicial
de alcanzar por lo menos la inmunidad de rebaño, que especulativamente se tasa en un 70%, pero que en realidad debiera, para poder hablar de la erradicación de la enfermedad, debiera alcanzar niveles mucho mayores, si es que existe la posibilidad de erradicarla y no se torna la pandemia en una cuestión endémica, que significa que cíclicamente, por condiciones favorables climáticas, la reaparición de las oleadas está garantizada, como ocurre con la gripe. Ya no tiene la virulencia de la fatalmente famosa gripe española de 1918, de la cual hay quienes sostienen que sobre una población muy inferior a la actual hubo 100 millones de muertos. Todo esto nos lleva, desde nuestra limitada capacidad de comunicación, nos lleva a extender un pedido de que aquellos que están en contra de la vacunación no dejen de pensar así, pero por lo menos se detengan a analizar los datos que le hemos dado, que tengan una mirada más amplia y no lo miren solo desde su negativa a concederle importancia a la cuestión vacunatoria. Por hoy es todo lo que podemos. Fue muy rico el aporte, muy manifestar. Clarificador. Pero no se vayan, porque a las 5:35 continuamos con Días de Cine en Las Vegas. Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y pueden encontrar Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina en arreglo de computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes en este subprograma que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.